Lo decimos con alegría porque vamos aprendiendo más, así como ocurrió durante aquellos primeros 40 días. Si nos acordamos de estudiar Isaías 53, por lo menos para mí fue muy deleitoso. Otro tanto está ocurriendo ahora y quiero contarles por qué. Porque seguir los consejos que da el Espíritu Santo a través de nuestra profetisa es muy sabio, como el tema que vamos a mirar esta noche. Repasamos entonces, aprovechamos aquí ya las imágenes para mirar. Ahí tenemos el contenido. Un ruego definido. ¿Recordamos? Solamente repasamos y nos quedamos con el tema que hoy nos toca. Fue con argumento, genuino arrepentimiento, confesión específica, rendición absoluta, compañerismo estrecho, escudriñamiento del alma. Vimos anoche y era mayormente escudriñar para ver dónde estamos trabando el avance de la predicación. Escudriñar el alma allí. Un obrar humilde, sacrificado. Mañana entonces gozo y alabanza y finalmente el último día la decisión de la testificación valiente. Un obrar humilde, sacrificado. Miremos, hermano, la cita en cuestión del espíritu de profecía para el día 8. Aparece acá, casi en el centro, después de la línea en verde. Pero leemos la línea en verde primeramente. Como en procesión, pasó delante de ellos una escena tras otra de su maravillosa vida. Iremos viendo, hermanos, que en esos 10 días prevalecía en la mente de los discípulos un conocimiento o un hambre por el conocimiento de la historia de Jesús. Como en procesión, pasaban esos 3 años, lo que dijo, lo que no dijo, por qué lo hizo, para qué lo hizo. Todo eso ellos lo pensaban, era mirarlo a Él, es lo que nos quiere dar a entender la cita. Como en procesión pasó delante de ellos una escena tras otra de su maravillosa vida. Cuando meditaban en su vida pura y santa, sentían que no habría trabajo demasiado duro. Notemos que ahí es donde se da ese obrar diferente, opuesto. Tiene que haber un cambio. Ellos sentían que no habría trabajo demasiado duro ni sacrificio demasiado grande si tan solo pudiesen ellos atestiguar con su vida la belleza del carácter de Cristo. O si tan solo pudieran vivir de nuevo los 3 años pasados, pensaban ellos, de cuán diferente modo procedería. Pregunto, hermanos, la forma en cómo está redactado, ¿nos hace acordar a qué? Piensen bien. Otra vez, fíjense, si tan solo pudieran vivir de nuevo los 3 años pasados, pensaban ellos, de cuán diferente modo procederían. Esto es, entonces, un obrar diferente, pero humilde. Ahora vamos a mirar esa expresión y sacrificado. ¿A qué hace acordar esa expresión? Si pudiera vivir yo, lo haría distinto. ¿Saben a qué, hermanos? Cuando alguien está al borde de la muerte. No hace mucho apareció alguna publicación, no sé si será cierta, hermanos, cuántas veces se publica en el internet, hay de todo allí, que puede ser verdadero y no serlo también. Frases póstumas de Steve Jobs, el que creó Apple, la Mac. Y el hombre ahí dice frases que era el hombre más sabio, rico por lo que había hecho y que al borde de la muerte se daba cuenta de lo que había perdido. Sí, leyeron por ahí. Bien, esto es el pensamiento. Voy a invitar a que lo leamos otra vez, hermanos, para que no lleguemos a esa ocasión de que nos tenga que pasar alguna situación tan extrema, ya sea del pariente o aún de nosotros, que tengamos que llegar a pensar eso. Si Dios me diera oportunidad, yo lo haría diferente. Hagámoslo ahora. No esperar ese momento. A ver otra vez la cita, para que ese pensamiento se nos quede. Ahí es justo en el centro. Si tan solo pudieran vivir de nuevo los 3 años pasados, pensaban ellos, de cuán diferente modo procederían. Vamos a ver, mis hermanos, citas y testimonio del espíritu de profecía. El propósito es que tengamos una nueva mentalidad. Así como cuando a la hora de la muerte se hace el clic, ya tarde, porque lo que quedan son minutos de supervivencia y por más buenos deseos y promesas y cuánta cosa,
no hay ocasión de demostrarlo, a menos que hubiera un milagro, como ocurrió con el caso del rey Ezequías, que estaba a punto de morir y él en la oración prometió hacer diferentes cosas, si nos acordamos. Y cosas que las habrá llevado a cabo, pero algunas muy graves que no las llevó. Vamos a mirar un poquito eso también. Vamos entonces a abrir la palabra de Dios en San Mateo capítulo 19, desde el versículo 25. Los discípulos se asombran con una expresión que da el maestro. 19, 25. En adelante. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera acerca de cuán difícil es para un rico entrar en el cielo, diciendo: ¿y quién podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dice: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro, dentro de su asombro que si para el rico le era difícil salvarse, acordémonos que en el pensamiento judío de aquel tiempo, las personas ricas ya heredaban de antemano una porción del cielo por las riquezas que tenían en la tierra. Y a la vez, al revés, la persona pobre y enferma heredaba una porción del castigo que le iba a tocar después. Así que veían al rico como que Dios lo había bendecido, ¿qué será cuando le toque el cielo? Y lo opuesto también pasaba lo mismo. Por lo tanto, si el rico no entraba en el cielo, ¿qué nos queda a nosotros? Y que, si lo dimos todo, ¿qué nos vas a dar? Jesús trae palabras bonitas, pero sigue el asombro de parte de ellos. 27. Entonces Pedro dice: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús les dice: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Suena bonito, hermanos, la expresión os sentaréis sobre 12 tronos, pero hay una condición. ¿Cuál es? ¿Vosotros? ¿Qué más? Que me aguantaron el trote. Perdónenme la expresión para entenderlo más fácil. Ustedes que me han seguido mi manera de caminar. Y mis hermanos, la manera de caminar de Jesús, no hablo del caminar. Hay ciertas actitudes, ciertos comportamientos que algunos de nosotros es posible no podamos soportar. Y una de ellas es el tema que hoy queremos hablar, lo que es la humildad, la humillación. Es una condición sine qua non, es una ropa con la cual uno se capacita para entrar en el cielo. Nuestra naturaleza pecaminosa más bien es opuesta, es rebelde, no acepta, salvo cuando son niños, es lógico, están en el proceso de maduración. Pero nosotros ya los grandes, primero razonamos y quién es para decirme lo que me tiene que decir y por qué tengo que pasar esto. Y estamos así, en una actitud de resistencia, propio de nuestra naturaleza. En el caso de Jesús, hermanos, era tan natural porque formaba parte de su ropaje espiritual. Voy a invitar a que miremos un par de textos acerca de la naturaleza o la necesidad de vestirnos de esa ropa. Una se encuentra en Romanos capítulo 13 y la otra en Colosenses. Ropaje sin el cual no entramos al cielo. Romanos 13. Miremos desde el versículo 12. En el 14 está el versículo clave, así que leemos un poquito antes. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Por lo tanto, hermanos, estar desvestido de Cristo es lo que le precede. ¿Qué cosa? Glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, peleas, envidia. Eso es estar desvestido. Estar vestido de Jesús es lo opuesto. ¿Y en qué consiste esa vestidura de Jesús? Colosenses capítulo 1. Capítulo 3. Colosenses 3.
Versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, etc. Pero fijémonos, hermanos, cuando dice, vístanse de humildad, de mansedumbre. Vestirnos de esa ropa, humildad, mansedumbre. Luego agrega paciencia. ¿En qué parte, mis hermanos, del Nuevo Testamento Jesús habla de su naturaleza humilde y paciente, mansa? ¿Nos acordamos? Y un precioso comentario del Espíritu de Profecía que leemos a continuación. Bien, el texto va a aparecer en San Mateo capítulo 11. San Mateo, capítulo 11, versículos 28 y 29, que son textos conocidos. Pero miren, hermanos, habla de la naturaleza de Jesús, que es la que se nos pide, y es el tema que hoy queremos tratar. Un obrar humilde, sacrificado. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Notamos entonces con el texto de Colosenses que nos dice que tenemos que estar vestidos de mansedumbre, de humildad, de paciencia. 3:2 hemos leído esto. Y es estar vestido de Jesús, es decir, imitar el carácter, la forma de ser de Jesús. Pero esa manera aparece, hermanos, cuando hay conflictos, cuando hay problemas. Ahí es donde se revela con qué vestido andamos. Usemos un ejemplo simple. Estamos vestidos con la ropa que estamos. Pero si llegara a cambiar la temperatura, ya por más frío o más calor, ahí se ve el grado de calidad de la ropa que tenemos. Miramos el atuendo, todos estamos vestidos. Pero si cambia la temperatura, sea para más frío, para más calor, ahí se ve el tipo de ropa que nos distingue unos de otros. Bien, en la prueba es la ropa que nos distingue. Si tenemos la ropa de humildad y de mansedumbre, que es la naturaleza de Jesús. Vamos a ver ejemplos. Abrimos en San Mateo capítulo 22. Son textos conocidos, mis hermanos, pero el principio es lo que se quiere establecer. Este es el caso de la ropa que lleva este individuo. Miremos qué tipo de ropa. Capítulo 22 de Lucas. Lucas 22. ¿Dije Mateo? No, Lucas 22. Lucas 22. Desde el versículo 21. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Y yo les invito, hermanos, que conecten el versículo 23 y 24 para descubrir por qué se genera esta discusión que había sido permanente en otros momentos, aparece ya en varias partes de los evangelios, pero en ocasión nada menos que en un momento solemne como eran los momentos previos de la pasión, de que a Jesús lo toman preso. Y es la discusión de la disputa, como dice el versículo 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Yo les invito, hermanos, traten de imaginarse la escena para suponer cómo es que si estaban discutiendo, fue una primera discusión, ¿quién había de hacer esto? Y luego salta la segunda discusión. Están conectados. ¿Por qué la primera discusión, o mejor, cuál fue la palabra, el enlace que generó la segunda? Jesús dijo, uno de ustedes me va a entregar. El que toma, que mete la mano en el plato, ese me va a entregar. Y discuten. ¿Seré yo? ¿Quién?
¿Tú? ¿Quién es? ¿Quién es? Y están así discutiendo. Y luego se armó un problema grande acerca de quién sería el poderoso en el grupo. ¿Cuál puede ser la conexión? Mis hermanos, hay personas que se creen hábiles. Yo tengo un pariente, alguna vez le escuché decir esto: Dios no me ha dado muchos dones, pero yo sí tengo uno, y que el pastor de la iglesia, si lo supiera apreciar, le rendiría, sería útil en la iglesia. Y es que yo logro discernir los errores de los demás. Eso fue lo que dijo este pariente querido. O sea, él tenía esa habilidad, podía ver los errores de los demás, claramente. Si el pastor me consultara, yo le diría y él lo vería claramente como lo veo yo. Bien, ese es el problema que pasó acá. Y es que están allí, entre ellos discutiendo, ¿quién yo? ¿Quién yo? Y hay uno que por supuesto, no se dice quién, pero con solamente haber sacado las frases, es que cuando yo llegue a ser el jefe de la seguridad en el reino que Jesús va a instalar, esto aquí no va a pasar. Yo enseguida ya descubro quién es el culpable. ¿Quién te dijo que tú vas a ser el jefe de la seguridad? ¿Qué te crees? Y comienzan ahí los problemas. ¿Captamos? O sea, cosas carnales entre ellos. Y hermanos, Jesús estaba en otra onda. Y acá lo que importa es que en ambas discusiones, y especialmente la segunda, hay un elemento que vale la pena tomar en cuenta. Y es la necesidad de humillarse. Si no nos humillamos, si no estamos vestidos como Jesús lo está, Él es su naturaleza, tenemos que imponerlas en nosotros. No es natural en nosotros la humildad. Y entonces, cuando Jesús les va a corregir, paren amigos, en el mundo es así, acá no es así, aquí es distinto, aquí es otra cosa. Voy a invitar a que miremos la cita de Hechos de los Apóstoles, página 29, que aparece acá, hermanos. La hemos leído, pero vamos a repasar. Fíjense, hermanos, ¿se las leo? Sí, capítulo 4, página 29. Está en las diapositivas que hemos leído. Solamente repasemos nomás. Y la necesidad de humillar. Y esto significa, hermanos, quebrantar el corazón. Ese corazón que cree que la sabe o que no necesita. Porque, hermanos, ese clic que se da a la hora de la muerte es casi general. Las personas han sido necias a lo largo de su vida. Cuando están al borde de la muerte, se abre la mente y entonces o piden perdón. Si Dios le diera tiempo, harían las cosas distintas. Esto me pasa por los errores que yo cometí. Se abre un clic. El planteo es ¿por qué no lo abrimos antes? Entonces, con esta cita que nos ayude. Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Al recordar las palabras que Cristo les había hablado antes de su muerte, entendieron más plenamente su significado. Fíjense, hermanos, hagamos las conexiones y que van a ser útiles. Solamente cuando el corazón se quebranta, cuando se humilla, se logra apreciar más luz de las palabras de Cristo. Leemos la Biblia, vemos los ejemplos y, hermanos, lo miramos, pero no con ese golpe que golpea en forma personal. Esto es un mensaje directo para mí, porque yo tengo este problema, porque acá lo miro claramente cómo actuó Tomás o cómo lo hizo Felipe. Entonces el texto acá nos está diciendo que habiéndose humillado su corazón y confesado, ahora ven el significado de las palabras de Cristo y aún las cosas que habían sido olvidadas vuelven a la memoria con un fresco significado. Por lo tanto, las palabras de Jesús que Él les habló en los 3 años, consignadas en los evangelios, esta es la salud para nosotros. Pero lo vamos a mirar cuando se haga clic en la cabeza. Y se hace clic, hermano, cuando se quebranta el corazón, no antes. Solamente el corazón quebrantado. Así es como logra mirar claramente el significado. Leo.
Al recordar las palabras que Cristo les había hablado antes de su muerte, entendieron más plenamente su significado. Fueron traídas de nuevo a su memoria verdades que habían olvidado y las repetían unos a otros. Esas verdades, hermanos, una de estas es la que vamos a comentar acerca de la naturaleza humilde y mansa de Jesús. Con una ilustración, hermanos, yo ya la he contado antes y seguramente algunos la va a recordar. Y si no, grábese para que pegue siempre, siempre qué significa andar en el yugo de Jesús. Abrimos Mateo capítulo 11. (28) Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Nos acordamos, hermanos, del relato de aquel buey llamado Bocha? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, hermano? Gran lección, según nos la contó el granjero. Un buey enorme, muy manso, un animal de trabajo, pero era el que el dueño de la granja utilizaba para domesticar los nuevos bueyes que iban siendo castrados y traídos para el trabajo. Como bueyes o toritos salvajes, lógicos, no estaban acostumbrados, y los enyugaban. En un momento más voy a leer la cita contundente del espíritu de profecía. ¿Cuál es ese yugo? Ahora leemos. Y al enyugarlos, entonces el arriero pues se ponía detrás y ya entonces con el arado los ponía a trabajar. Y el bocha, que era enorme, fuerte, el animal pues llevaba la dirección del trabajo y él arrastraba. Mientras que el otro toro nuevo pues con el palo puesto en el pescuezo de ambos tenía que aguantarse la presión y que este otro lo empujara y este iba a destiempo. Y con las patas él se pegaba en la tierra, no quería moverse, pero este lo empujaba. Y así hacían las horas de trabajo. Cuando había que descansar, pues el bocha ya se le traía el forraje, el agua, el animal se recostaba, nunca se les quitaba el yugo. Y a fuerza el otro animal, pues al costado tenía que agacharse también. Porque este pues bajó, tenía más fuerza, era enorme. Y entonces comía, al otro también le ponían agua, pero este ya, como andaba a destiempo, se incorporaba y ya quería salir. Y no, porque este era el que llevaba la dirección. Y así, hermanos, aprendía día tras día hasta que este animal se domesticó y andaba al trote del bocha. Esa es la lección que aparece acá. La condición, no le quites el yugo. Ahora vamos a leer un poquito después esa cita contundente de qué es el yugo. Hermanos, muchas veces cuando uno mira los planes de Dios, Dios sabe por qué lo hace. Y a veces nos resistimos, pero ¿por qué me pasa a mí? No entiendo. Y entonces, si vienen a nuestra memoria verdades olvidadas, tal como el texto dice, que las traemos a la memoria de la historia de Cristo, lo que le hicieron a Jesús. Y Jesús dice, acuérdate de esa verdad, ahora enyúgate y sigue caminando y no protestes. Yo te entiendo que protestas porque estás salvaje. Para el buey salvaje es natural protestar y andar a destiempo. Pero yo te voy a enseñar, aprended de mí, ponte el yugo, vamos a andar juntos. Y hermanos, las más de las veces, cuando a veces nos tentamos de quitar el yugo y decimos, no, esta vez la quiero hacer yo a mi manera, lógicamente sufrimos. Y ahí viene el texto que dice, y hallaréis descanso. Andamos con desasosiego, con tristeza, porque andamos mal con el Señor. Cometimos un pecado, una falta y sabemos que hay que arreglarla con Dios. Y no podemos pasar de la noche, andamos durante el día molestos. Y ya a la hora de dormir, y algunos se meten en la cama nomás, hasta que les pasa el mal humor. Y al día siguiente se sienten mejor. Bueno, ahora ya me inclino, voy a hacer mi oración. Y otros que en la noche, no puedo ir a dormir así con esto, que hoy hice una cosa horrible.
Bueno, tengo que enfrentar y Dios. Y bueno, y entonces empezamos. Y Jesús mira del cielo y nos ve, hermanos, como un buey salvaje todavía. Pero domesticable. Y esa es la esperanza del Señor, mientras no rompamos el yugo. Bien, vamos a mirar textos y luego la cita muy bonita del Espíritu de Profecía acerca del yugo. Abrimos San Juan capítulo 16. Esas verdades olvidadas que leíamos recién, que vuelven a la memoria, las produce alguien tan importante que Jesús no podía menos que revelar y decir que vendría para nosotros también. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Juan 16, versículo 6 en adelante. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendría a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, y hermanos, pongámoslo en forma personal, acá habla de al mundo, te convencerá, me convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Te convencerá de pecado por cuanto no crees en mí. Y efectivamente, hermanos, cuando estamos separados o peleados con el Señor, hay pecado. Volvemos al ejemplo de los dos bueyes. Mientras estén unidos y con el tiempo va aprendiendo del trote del bocha y va aceptando su disciplina y tolerando las desventuras hasta que aprende a caminar. Es hasta andar el uno al lado del otro. Ese es el plan del Señor. Lucas capítulo 20. Oremos, mis hermanos, para que el clic se haga a tiempo. Y damos gracias a Dios por lo que estamos aquí, que venimos para escuchar la palabra de Dios y especialmente para que Él haga esa apertura en la cabeza. Tal como el texto dice que vienen a la mente verdades olvidadas y las repiten, que en los 3 años, si los pudieran vivir de nuevo, lo harían diferente, porque descubren cosas. Miremos en Lucas capítulo 20 una reacción muy llamativa de parte de la gente, de los fariseos, y una lección para nosotros. Capítulo 20, versículo 16 en adelante. Leemos el 15. Y le echaron fuera de la viña y lo mataron. Jesús pregunta, ¿qué pues les hará el Señor de la viña? Y en la versión de Mateo, la gente responde. En la versión de Lucas, Jesús responde. Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, que no ocurra. Eso dice en algunas traducciones, está mejor traducido. Que no ocurra, no. Y él mirándolos les dice, ¿y qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Fíjense, hermanos, que ellos mismos dicen en el versículo 16, al final, no, que no ocurra. Y sin embargo, en el 19, sí, que ocurra. Esa es la contradicción típica de la conducta humana. El 19, miramos. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temían al pueblo. En otras palabras, ¿qué hicieron estos fariseos? ¿Cayeron sobre la piedra? No. Y es lo que Jesús le dice, caigan, quebrántense, que se les haga el clic. No, que no ocurra. Bueno, para que no ocurra, cáiganse sobre acá, sobre la piedra. De otro modo, la piedra cae sobre ustedes y los destruye. O es uno o es otro. Y hermanos, esa es la lección para nosotros. Muchas veces tenemos ese comportamiento extraño. No, que no pase. Y sin embargo lo hacemos. ¿Por qué? Porque nuestra mente está cegada, no se produjo el clic.
Aquí se ve claramente que si hubieran aceptado la palabra y reconocen y caen, maestro, ¿qué es eso de caer? Explícanos. Así es como Nicodemo, pues, o Jesús hablaba a Nicodemo, él preguntaba, ¿y qué hay que hacer? ¿Cómo es el nuevo nacimiento? ¿Cómo un hombre viejo puede nacer de nuevo? Y Jesús se los explicaba con paciencia. Y el hombre fue entendiendo. Pero cuando uno es orgulloso, fíjense el contraste entre un hombre humilde, Nicodemo, y estos hombres orgullosos. Por eso, hermanos, en este día en particular, el obrar humilde, sacrificado, se produce en un corazón que se quebranta. Y eso es lo que tenemos que rogar, incluso en esta noche en particular, cuando nos separemos en momentos de oración, es que el corazón se quebrante. Dejar de lado esa cáscara tan peligrosa que se llama, ¿cómo se llama? Orgullo. Por la cual no reconocemos el error. Y hasta lo disculpamos o lo disfrazamos. O le damos una descripción para convencer al otro de que no es tanto como el otro lo está mirando. O incluso hasta ni lo miramos tan serio como el otro lo mira. Y decimos, tú estás exagerando, no es tan así. No, no, es así, escúchame. No, no te voy a escuchar, tú siempre negativo. Y ese fenómeno, hermanos, ocurre en el ser humano. La necesidad de ser humildes. Por lo tanto, el texto es muy claro. El que cayere sobre la piedra será quebrantado. Miremos más textos. Miremos, hermanos, a Pedro, por un lado jactancioso y luego renovado. En Mateo capítulo 26. Eso es lo que produce el contraste de los 10 días del aposento alto. Miremos al en Mateo miremos al Pedro antes de los 10 días y luego al posterior. Mateo 26, 31. Entonces Jesús les dice al grupo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque así dice la Biblia. Recordemos, hermanos, que Jesús estaba sujeto, le hacía caso, aceptaba la revelación. Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Si esto está profetizado, va a ocurrir. Pero después que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y notemos, hermanos, que este hombre orgulloso no reconoce que había un texto bíblico. ¿Dónde aparece la profecía, hermanos? ¿Dónde está? ¿La abrimos? Zacarías capítulo 13. A ver, busquémosla. Y así miramos que Pedro le hizo frente a esta profecía de Zacarías 13. Versículo 7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Si la profecía decía esto y Jesús se los estaba citando, ¿por qué Pedro, con ese orgullo, él lo niega? No, en mí no se va a cumplir. Que se cumplen los otros, yo no. Esa actitud, hermanos, es la que tenemos que quebrar. Cada uno tiene que examinarse para que en la presencia de Dios seamos tan humildes como quien cae sobre la piedra y se quebranta. Otra vez volvemos a Mateo, capítulo 26. Estábamos en el versículo 32 ahora. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondió Pedro, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dice, de cierto, te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro dice, aunque me sea necesario morir contigo, yo no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Hermanos, saquemos lecciones. Recuerden que la esencia del tema es la cita que se leyó en la diapositiva. Ellos, como en procesión, durante los 10 días, veían la historia de Cristo, maravillosa, pura y santa,
que si podían vivir de nuevo esos 3 años, harían las cosas de modo distinto. ¿Sí? Y que entonces el Espíritu Santo les iba refrescando esas verdades que habían olvidado y las repetían unos a otros. Entre esas verdades hay 2 que salen acá. Es para que las atesoremos. Una, Jesús cita profecía. Y segundo, él cita su palabra a Pedro. La profecía dice, heriré al pastor, Zacarías 3. Y el otro negando, Jesús le tiene que decir, y yo te digo, ¿me vas a negar? No. Hacerle frente al maestro, hermano. Así hacemos hoy. Eso es lo que tenemos que curar. Le hacemos frente, hermano, no de la manera así tan violenta, pero con la conducta. Si el Señor nos dice, yo quiero que te humilles, quiero que reconozcas, estamos. Gran problema humano, hermanos. ¿Qué diferencia hay con Pedro? Miremos ahora al Pedro posterior. Hechos capítulo 4. Versículo 13, 19 y 20. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y 19 y 20. Y Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo vamos a hablar. Y Pedro, hermanos, con más razón, contar su testimonio. Otro tanto lo hizo Pablo, con más razón. Yo, fariseo de fariseos. ¿Quién más que yo que conozco la historia de ustedes? Escuchen. No había caso, hermanos. Pero es así la naturaleza humana. Unos poquitos textos más para pasar a leer la bonita cita del Espíritu de Profecía que vamos a compartir. Otra vez Pedro, pero esta vez en las cartas, primera de Pedro, capítulo 5, un hombre cambiado. Capítulo 5, versículos 5 y 6. El obrar que tiene que aparecer, tiene que ser un obrar humilde, no el soberbio antiguo, es el humilde y sacrificado. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Así que, hermanos, seamos humildes y sometámonos a nuestros líderes. Quiero decirles que están corriendo un video de cierto predicador que no pertenece a la organización, o sea, no es miembro pastor de la organización, pero él ha sido ungido. Y está haciendo ciertos comentarios de una conversación, o supuesta conversación, que Elena White tuvo con su secretario, Dana Robinson. Había una hermana y un hermano de apellido Ross. Y este hermano Ross, años más tarde, recordando esa conversación, publica algo que está en el patrimonio White. Lo cierto es que eso que publicó es muy llamativo. La hermana White aparentemente le cuenta, solamente que de los testigos, dice, yo no me acuerdo de esa conversación. Eso dice el secretario Robinson. Yo no me acuerdo de esa conversación. El otro señor, que era un amigo o visita, Ross, de apellido, él sí cuenta. La hermana White dijo que tuvo una visión y vio algo como una tormenta, un zarandeo, y vio a las ovejas que corrían por todos lados. Y luego cuando regresaron no había ningún pastor. Es el comentario. No hay líderes. Y las ovejitas se defendían como podían por aquel tremendo zarandeo. Como consecuencia, hermanos, de esta predicación que este predicador está haciendo, está corriendo por todos lados. En Argentina hubo una familia que se separó de la iglesia. Y el pastor que cuenta esto se extrañó mucho porque eran amigos. Por lo menos que este matrimonio, esta familia me hubieran hablado. No, a la iglesia dijeron, hermanos, queremos abrirnos. El pastor luego se entera. Entonces va a visitarlos y les habla. Hermanos, algo pasó. Si somos amigos, me hubieran dicho, pastor, mire, pasa esto, lo otro. Y
Discúlpeme, pastor, voy a ser franco, ni los pastores. Porque la profecía de la hermana White, ¿qué profecía? Bueno, el testimonio. Entonces, toman el testimonio de este predicador. Solo, hermanos, que se hizo una investigación de ese diálogo de Ross Robinson y la hermana White. Y está publicado ahora. Y las cosas son muy distintas, muy distintas. En esencia, hermanos, hay... De paso, ¿quién trae esto? Es la nueva profetisa. Cuidémonos. Daisa Escalante. Ustedes lo habrán escuchado, esta dama puertorriqueña. Esta hermana pues está trayendo mensajes, entre ellos estos que están acá, que están aparentemente abriendo los ojos. ¿Para qué? Para que uno se aleje. Hermanos, el texto acá que estamos leyendo nos habla de que estemos sometidos a los líderes. Lo acabamos de leer. Pero hay hermanos que dicen, no, que la profecía dice que no van a quedar ningún líder y tengo que manejarme yo solo. Otra vez, hermanos, miremos lo que Pedro enseña. Esto lo estamos leyendo acá. Esto es sumisión, humildad. Es bajar la cabeza, dejar que me guíe, solamente que quiero ver, como dice en Hebreos. Miren si los resultados de su conducta conforme a la fe. Y si es conforme, háganle caso. Otra vez, hermanos, primera de Pedro capítulo 5, versículo 5. Notemos la sumisión. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Vemos esto? Todavía unos poquitos textos más. Miremos en el caso de Pablo, cómo él, creyendo tener algo, porque conoce a Cristo, lo deja todo. Texto conocido también, el que se encuentra en Filipenses capítulo 3. Versículo 7 en adelante. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. Ese era el todo de él. Así, mis hermanos, cuando uno es humilde, ve la riqueza de Jesús y todo lo pone en segundo lugar. Y en un caso tan importante como que está en juego nuestra salvación, un punto que quiero remarcar, hermanos, es que seamos humildes aún ante nuestros líderes. Este servidor que les está hablando, los ancianos que tenemos en la iglesia, el jefe de diáconos y los diáconos que lo miran al jefe. Y así todos los oficiales de la iglesia, que estemos sumisos. Las diaconisas mirando a su jefa de diaconisa. Y los cargos que se hayan repartido, hermanos, que seamos humildes. Si estamos trabajando en armonía, ¿cómo Dios nos va a guiar a un pueblo humilde? Vamos a ver entonces la cita del Espíritu de Profecía acerca del yugo. Se encuentra en el Deseado de todas las gentes, página 296. Muy bonita. Escuchemos, hermanos. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice Jesús. El yugo es un instrumento de servicio. Se enyuga a los bueyes para el trabajo y el yugo es esencial para que puedan trabajar eficazmente. Por esta ilustración, Cristo nos enseña que somos llamados a servir mientras dure la vida. Fíjese, hermano, la conexión que hay entre estar caminando con Jesús y servirle. Y servir es actuar como lo hizo Él, no tanto ocupar puestos. Si Jesús fue un ser de servicio, si cuando venían los enfermos, cuando había que visitar o predicar o moverse, Él estaba sirviendo. Así también, si lo seguimos, tenemos la actitud de servicio gracias al yugo. Sigue más.
Por esta ilustración, Cristo nos enseña que somos llamados a servir mientras dure la vida. Hemos de tomar sobre nosotros su yugo a fin de ser colaboradores con Él. ¿Y cuál es ese yugo? Ahí está. El yugo que nos liga al servicio es la ley de Dios. Nunca cortar, hermanos. Porque al someternos a la ley, a cualquiera de los mandamientos y a todos los mandamientos, estamos doblegando nuestra naturaleza. La gran ley de amor revelada en el Edén, proclamada en el Sinaí y en el nuevo pacto escrita en el corazón, es la que liga al obrero humano a la voluntad de Dios. Si fuésemos abandonados a nuestras propias inclinaciones para ir a donde nos condujese nuestra voluntad, caeríamos en las filas de Satanás y llegaríamos a poseer sus atributos. Y hermanos, si empezamos a imaginar una vida en que no se le haga caso a la ley de Dios, imaginemos a tal persona. Quiero contarles algo, hermanos. Estoy preparando un material para rebatir a este predicador evangélico que en 6 minutos, yo ya les conté, habla contra el sábado. Y el argumento que él utiliza es el típico argumento que se utiliza actualmente contra el matrimonio. Y yo quiero presentarlo en algún momento, solo que entraña un riesgo al ver la locura que significa escuchar semejante argumento abogado del diablo contra el matrimonio. Las personas que están detrás de la agenda del lobby gay inmediatamente toman el argumento, wow, esto está acá. Ese argumento que estoy preparando como abogado del diablo es el mismo argumento satánico contra el sábado. ¿Por qué? Porque ambas instituciones son del origen anteriores al pecado. Son las dos instituciones. Recordemos que cuando Adán fue echado del Edén, él se llevó 3 cosas. Se llevó el matrimonio, se trajo el sábado y ¿qué más? La ropa y nada más. Fueron las 3 cosas que él se pudo sacar del Edén. Y esas 2 cosas, hermanos, las 2 instituciones son tan solemnes, tan sagradas. Pero es aquí que el argumento que esta gente utiliza contra el sábado es el mismo argumento que este servidor está preparando contra el matrimonio. Y uno lo razone, no, eso es satánico. Ok, así, razónalo, míralo, porque son gemelas, están a la mano, un día una, un día la otra, creadas por Dios, para nuestro bien. Y esto, hermanos, porque en lo que estamos leyendo acá, cuando uno se separa de la ley de Dios y anda por caminos tan tristes, tan sinuosos, se llega a poseer los atributos de Satanás. ¿Y cuáles son? En lugar de respeto a esta institución, hablando del matrimonio, a esta institución del matrimonio, pues que aquí se abre un abanico de todas las pasiones humanas habidas y por imaginar. ¿Por qué? Porque uno dejó de lado la ley de Dios, rompió el yugo y el buey anda por los desiertos, llevando sus propias inclinaciones. Y no tiene paz, no tiene sosiego. Abandona la disciplina que lo había caracterizado. No tiene el servicio, el trabajo, que le traía placer y además le daban el forraje, la comida, con gusto, porque estaba trabajando y ahora anda desolado en el desierto, aprendiendo malas mañas, siendo agresivo. ¿Por qué? Porque rompió el yugo. Así pasa, hermanos, cuando nos llegara a ocurrir a nosotros cuando rompemos la ley de Dios. No obstante, cuando presente el argumento, es solamente para que veamos el mismo argumento cuando escuchemos el video. Contra el sábado, lo vamos a sacarle la ropa, ponerlo al matrimonio y veremos qué efecto. Y lógicamente, los evangélicos que defienden el matrimonio monógamo, heterosexual, les va a ofender. ¿Por qué? Porque es la misma ropa que ellos ponen en el sábado, para que logren verlo, que se les haga el clic como estamos escuchando. Sigo leyendo la cita del Espíritu de Profecía. Otra vez viene por lo que dice acerca de Satanás. Si fuésemos abandonados a nuestras propias inclinaciones para ir donde nos condujese nuestra voluntad, caeríamos en las filas de Satanás y llegaríamos a poseer sus atributos. Por lo tanto, Dios nos encierra en su voluntad, que es alta, noble y elevadora. Él desea que asumamos con paciencia y sabiduría los deberes de servirle.
El yugo de este servicio lo llevó Cristo mismo como humano. Él dijo: me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El amor hacia Dios, el celo por su gloria y el amor por la humanidad caída trajeron a Jesús a esta tierra para sufrir y morir. Tal fue el poder que rigió en su vida, y Él nos invita a adoptar este principio. Aceptamos, hermanos, este desafío que nos da el Señor. Quisiéramos caer sobre la roca y entonces que se humille este corazón para que nuestro proceder sea distinto. Tal como decían los discípulos, si pudiéramos vivir esos 3 nuevos años o los que vivimos nuevamente, pero con el clic, las cosas las haríamos muy distintas. Y la primera cosa que hay que hacer, hermanos, es quebrantar este corazón para que podamos ver claramente cuál es la voluntad contra este corazón tan orgulloso, que no acepta disciplina, que quiere hacer su voluntad, que no se somete, que discute, cuestiona, hasta que, hermanos, si nos sometemos, los rasgos de Satanás que fuimos desarrollando, eso se va aplastando, se va secando, hasta que sale el nuevo hombre como Dios quiere, según su voluntad. Voy a invitar, hermanos, a que tengamos momentos de oración. Vamos a separarnos en grupos y orar específicamente por este pedido. Y es pedirle a nuestro Dios que nuestro corazón caiga humillado y se quebrante ante Cristo la roca, para que la nueva naturaleza aparezca, para que la humildad sea la nueva vestidura que tengamos, humildad y mansedumbre. Aprended de mí que soy manso y humilde. Pedirle a Dios: Señor, sujétame el yugo, yo no me lo quiero sacar. Cueste, cierto, tal o cual mandamiento, me cuesta mucho, pero ayúdame que se mantenga. Y aprenderé a caminar como camina el buey. Así voy a caminar yo, hasta dominar mi andar rebelde y caminar al paso del Maestro. Vamos, hermanos, entonces a separarnos en 3 grupos, puede ser, y tenemos los momentos de oración. Vamos pues, separémonos. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.